Esas carencias de querer agradar a los demás, como nosotros hemos sido entrenados para agradar. Desde niños hemos sido entrenados de esa manera. Entonces, como queremos agradar, nosotros a la gente le decimos que sí, cuando nosotros estamos queriéndole decir a la gente que no. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Con Mil Cosas. Gracias por estar aquí escuchándonos. En este episodio vamos a hablar sobre los límites. Hemos escuchado acerca de este tema, pero realmente sabemos cómo funciona porque yo tengo que admitirlo que a mí en muchas ocasiones me cuesta. Y para saber un poco más del tema, me acompaña Adelma Villazón. Ella es psicóloga y especialista en programación neurolingüística. Muchas gracias, Yadi, por esta invitación tan bonita. Porque es importante desde pequeños que nos enseñen a poner límites. Bueno, mira, Yadi, a veces las personas en la etapa adulta tienen unas carencias afectivas y esas carencias afectivas vienen desde la infancia. Entonces, cuando una persona tiene esas carencias, tiende a agradar y eso puede hacer que la persona le cueste decir que no. Es decir, la persona no dice un no cuando debe decirlo en el momento o tal vez le cueste eh, poner un límite en una situación que la compromete o que la agrede. Es decir, como ella viene tal vez de un linaje donde se premia una mala conducta, a ella le cuesta decir que no. Pero eso está relacionado con las carencias afectivas. Hay que aprender a entender y a decir que no, porque muchas Ujú. veces uno dice sí, sí, sí a todo. Entonces ahí también a veces hay que decir que no a muchas cosas. No quiero ir, no quiero hacer. ¿Cómo debemos manejar esas situaciones? Ok, hay que aprender a decir que no porque eso genera mucho bienestar, genera mucha tranquilidad, genera mucha paz. Ahora, puede pasar que nosotros no le decimos a una persona no o no ponemos un límite y eso se nos convierte en un dolor de cabeza. O sea, se empieza uno a sentir como, ¿cómo manejo esta situación? Ujú. Y a veces uno no pone el límite y llega a la casa con un monólogo aquí en la cabeza, es decir, con un diálogo interior. Yo debí haberle dicho, esto no debió haber pasado, yo tenía que haberle dicho que no, yo debía haber puesto el límite, etcétera, etcétera. Y es un monólogo o es un diálogo interior que muchas veces dura días, semanas, meses. A veces nosotros no tenemos contacto ya con esa persona y seguimos con eso. Y lo que estamos haciendo es que estamos enfadados con nosotros mismos porque no hemos aprendido a decir que no. Esas carencias de querer agradar a los demás, como nosotros hemos sido entrenados para agradar. Desde niños hemos sido entrenados de esa manera. Entonces, como queremos agradar, nosotros a la gente le decimos que sí cuando nosotros estamos queriéndole decir a la gente que no. Entonces empiezan unas luchas internas, ¿por qué lo dije o por qué no lo dije? ¿Por qué no le contesté de esta manera? Y entonces ahí lo que tú decías, se va convirtiendo en un dolor de cabeza y también va afectando pues nuestra estabilidad emocional. ¿Cómo podemos también manejar eso? Hay que empezarle a decir a la gente, esto no me gusta, estoy herida. Cuando tú me hablas de esa manera, me siento herida, me siento atacada, esto no me agrada, esto no lo voy a hacer. Hay que aprender a decirle a la gente que no cuando uno tiene ese tipo de situaciones. Poner límites nos ayuda a nuestra salud mental. Sí, claro, nos ayuda muchísimo. Mira, cuando nosotros ponemos un límite, nosotros vamos a tener mucho bienestar. Poner límite genera bienestar. Poner límite ayuda a mejorar las relaciones con los amigos, con la pareja, en el trabajo, porque tú no te sientes agredido. Es decir, que cuando uno va a esa relación, ya sea con la pareja o con los amigos, uno ya no va prevenido, uno va con una disposición como de vamos a disfrutar, vamos a compartir, porque la base de toda relación es el respeto. Si uno ya pone límites, las otras Ujú. personas empiezan, pero esta persona ya cambió, esta persona mire cómo es y por qué, cómo lidiar con eso. Bueno, a veces pasa que cuando uno pone límite, la persona se puede sentir atacada, se siente agredida, se molesta. Bueno, eso hay que revisarlo un poquito. Esa pregunta me gustó muchísimo y hay que revisarlo.
un poquito. Mira, por ejemplo, a veces nosotros agredimos a una persona de manera inconsciente. Es decir, yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos cometido una imprudencia y eso ha violentado a alguien o ha lastimado a alguien. Entonces, revisar primero si esa persona nos violentó de manera inconsciente y entonces vamos a hablar con ella, vamos a establecer un límite. Y lo primero es decirle, mira, eso que hiciste me agredió, estoy herida, estoy molesta por lo que hiciste y es poner el límite allí. Ahora, en condiciones normales, esa persona va a disculparse, va a reconocer ese error y por ende ella va a reparar. Si la persona pone ese límite y al contrario se siente agredida, se siente que la estás atacando, no va a disculparse, se molesta, te manipula o te culpa, entonces ya tú tienes que entender que eso es maltrato psicológico. Una persona ya adulta puede cambiar y puede decir, sí, puedo poner límites. Lo digo porque puede decir como, no, pues a mí nunca me enseñaron a poner límites y pues ya, no pasa nada y no voy a hacer nada. A veces las personas dicen, mira, a mí me cuesta poner límites porque a mí no me gustan los conflictos. Entonces, sí, tal vez habrás escuchado eso, es que yo no quiero tener un conflicto, por eso no puedo poner un límite, entonces yo mejor lo dejo así. Ujú. Entonces, ella lo deja así, pero después tiene, el conflicto lo va a tener con ella misma porque no puso el límite. Entonces, a veces hay gente que dice, no pongo el límite porque es que tengo mucha rabia, las emociones se me acaloran, ¿y yo qué hago? Ujú. Entonces, cuando las personas no pueden poner ese límite, yo les recomiendo es, deja que se calme esa emoción, deja que las emociones se reposen, vamos a aplicar lo que es la inteligencia emocional. Y una vez que las emociones estén reposadas, entonces puedes ir a hablar con la persona y establecer el límite de una manera sana y respetuosa. ¿O cómo sé yo que estoy poniendo los límites? Es como la pregunta que la persona a veces se hace. Hay un ejercicio de PNL muy sencillito que va a ayudar a la persona a entrenarse en este proceso. Entonces, hay unos frasquitos que uno puede comprar en las tiendas y los frasquitos ya vienen con una etiqueta. Ajá. Y puedes colocar límites o establecer límites, como quieres. Entonces, el frasquito tiene su tapita y ahí nosotros vamos a hacer algo, y esto lo vamos a hacer toda la semana. Pues lo primero que yo le recomiendo a la persona es, coge un papelito y vas a escribir la situación, escribimos la situación y cómo resolvimos o cómo establecemos ese límite. Entonces, mi madre hace esto, etcétera, etcétera, y yo hice esto y esto. Cuando ya lo hacemos, doblamos el papelito y lo vamos a colocar en nuestro frasquito. Ahora, puede pasar que la persona dice, bueno, ¿y cuando yo no puedo poner el límite? Entonces, ¿qué hago? Ujú. Entonces coges ese papelito, otro papelito, y tienes un esfero de otro color. En ese papelito colocas la situación, la persona y por qué no puedo poner el límite. Entonces, metes ese papelito en, en tu frasquito. Ahora, este frasquito, como es el trabajo lo vas a hacer semanal, cada semana, al final de cada semana, vas a vaciar ese papelito. Ahí tendrás muchos papelitos en ese frasquito. Entonces empiezas a leer y dices, bueno, ok, he puesto este límite, lo puse de esta manera y vas a celebrar ese logro que has tenido. Y cuando tienes ese papelito que te preguntas, bueno, aquí tengo este papelito que dice, no puedo ponerle límites a mi madre o a mi hijo o a mi suegra. Entonces, ahí hay que revisar por qué no puedes poner ese límite. Por ejemplo, tú dices, no le puedo poner límite a mi hijo. Entonces te preguntas, ¿cuál es el beneficio o la ventaja que tienes para no poner ese límite? Entonces ahí vas a establecer la estrategia. Entonces uno se pregunta y se responde, es que no le puedo poner límite a mi hijo porque todos los meses yo recibo un cheque de mi hijo. Entonces ahí es donde vas a establecer una estrategia para poder poner ese límite de una manera sana, de una manera firme y de una manera respetuosa
para que puedas tener armonía y puedas tener tranquilidad. Normalmente cuando uno hace este pequeño ejercicio, en un par de meses yo te aseguro que al hacerlo vas a aprender a poner los límites de una manera sana y respetuosa porque te estás autoevaluando, estás premiándote, estás celebrándote eh, el trabajo que estás haciendo y lo estás haciendo semanal. Hay algo importante que decías y era el tema de no pongo límites para evitar conflictos. Muchas veces yo hago eso. Yo como que, y más con personas que tienen una personalidad o un temperamento fuerte. Entonces como dejo como que, y yo tomo distancia. No sé si esa sea como la manera correcta o no, como Ok. para evitar ese conflicto, para evitar una pelea, para evitar y como que, y siento que a veces como que esa pelea o ese conflicto no me va a llevar a ningún, pues a ningún lado. Cuando nosotros no ponemos el límite, uno empieza a generar una sustancia en el cerebro que se llama cortisol. Entonces, no pongo el límite, yo estoy enfadado, me siento violentado y voy a generar o a producir cortisol. Cuando la persona produce mucho cortisol, es decir, que tiene una intoxicación por cortisol, es cuando ese pensamiento se vuelve repetitivo. Entonces uno repite eso una, otra y otra y otra vez. Entonces, eh, haces una intoxicación por cortisol, que eso va a generar una sintomatología. Es decir, la persona tiene dolor de cabeza, tiene palpitaciones, se altera un poco el sistema nervioso, tiene problemas estomacales, se siente cansado, no duerme. Entonces, ¿con quién estás generando el conflicto? Es la pregunta. Y ahora, ¿lo estás generando contigo? ¿Lo estás generando con el otro? Porque el otro probablemente está en la casa acostado tranquilo. ¿Por qué yo no puedo poner el límite? Entonces, cuando yo no puedo poner el límite, ahí es cuando uno tiene que revisarse. Yo necesito agradar, tengo que complacer a los demás, estoy dejando que los demás estén por encima de mí, porque cuando uno no pone límite, el otro está violando, está violentando, está transgrediendo esos límites y por ende, o nuestros valores, y por ende uno se siente lastimado o molesto. Hay un punto importante y es que, claro, uno pone límites o aprende a poner límites, pero también es importante respetar los límites, porque uno dice, listo, yo no quiero, yo puedo, yo no, o bueno, a mí no me gusta eso, me hiciste eso, pero al momento que otra persona se lo va a decir a uno, es como, y he conocido personajes así, que ellos ponen los límites y son muy radicales en sus límites, pero a la hora de respetar los límites de otras personas, es como empiezan a cuestionar, ay, pero ¿por qué es así? ¿Pero por qué hizo eso? Sí, es que los límites de una persona llegan donde empiezan los míos. ¿Ok? Entonces, cuando yo, yo pongo límites, entonces también debería de aceptar que los otros también tienen sus propios límites, ¿ok? Me agraden o no. Entonces, como los valores de cada quien son distintos, porque lo que para mí, por ejemplo, puede ser un límite, tal vez para ti no lo es. Entonces, tenemos que aprender a respetar los límites de otro para que los otros también puedan. Eso es reciprocidad afectiva, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos reciprocidad afectiva, es decir, yo te respeto, tú también me vas a respetar y por ende la relación se va a fortalecer. Cuando nosotros no respetamos al otro, es decir, violamos los límites del otro, el otro va a estar agredido, el otro se va a sentir violentado y por ende la relación se va a desconectar. Entonces hay que aprender, pero pasa mucho eso, que las personas ponen sus límites, pero el otro no puede poner el límite. Eso es desequilibrio y ahí no hay orden. El equilibrio tiene que tener orden. Ujú. Bueno, Además, ya para finalizar, ¿qué mensaje le das a las personas que nos están escuchando para tener también una estabilidad emocional, una salud mental? ¿Qué recomendaciones les das para ir en ese proceso y dar pasito a pasito? Ya tenemos lo del frasco, para dar esos pasitos y poner y aprender a poner los límites. Yo lo primero que les recomiendo es quererse mucho. Cuando las personas se quieren, las personas tienen una autoestima alta y por ende no van a permitir que nadie los violente, que nadie los irrespete. Eso es lo primero que hay que hacer.
2, recordar que los límites se pueden colocar con firmeza, con amor y con respeto sin necesidad de generar un conflicto. Entonces, si no colocas el límite, vas a tener el conflicto contigo mismo. Entonces, va a haber un conflicto. Es decir, hay que poner el límite de una manera firme, de una manera amorosa, de una manera respetuosa. Y si no sabemos cómo poner el límite, entonces busquemos ayuda. Busquemos una ayuda profesional que nos diga cómo es el camino, cómo hay que ir poniendo los límites. Pero los límites son sanos, los límites generan bienestar, los límites generan tranquilidad y generan mucho respeto. Adelma, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Yadi, muchas gracias por esta invitación tan bonita. Te mando un beso y un abrazo. Ay, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Si quieren saber más del tema, les dejo toda la información de Adelma para que la puedan contactar. Y si les gustó este episodio, por favor, compártanlo y dejen sus comentarios.